Ya estamos en nuestra sección Desde el Campus. Mónica González del Instituto de Investigaciones Jurídicas de aquí de la UNAM. Bienvenida, vamos a ver una cápsula del tema que desarrollarás y ya volvemos a tu comentario. Desde el Campus. En sesión del 6 de noviembre de 2013, los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron conceder un amparo liso y llano a favor de Israel Arzate Meléndez contra la vinculación a proceso que buscaba realizar en su contra la Fiscalía General del Estado de Chihuahua por la masacre de 15 jóvenes en Villas de Salvarcar, Ciudad Juárez, el 30 de enero de 2010. El efecto del amparo concedido es la inmediata liberación de Israel Arzate. La primera sala fundó su decisión en la violación a las garantías del inculpado, específicamente por la obtención de pruebas ilícitas, como lo fue la confesión que rindió ante autoridades militares. Arzate alegó, al ser puesto a disposición del juez, que había sido sometido a tortura por los elementos del ejército mexicano y posteriormente obligado a autoincriminarse. El caso de Arzate se suma a los precedentes que en los últimos años ha sentado el más alto tribunal de nuestro país en relación con las garantías del debido proceso. El criterio es claro. Únicamente un juicio que respete los derechos humanos puede acreditar la responsabilidad de los inculpados. Las violaciones al debido proceso tienen como consecuencia la imposibilidad de determinar los hechos y, en consecuencia, la culpabilidad de los imputados. Estos precedentes constituyen un gran avance para la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Sin embargo, aún hay retos importantes en la materia. En primer lugar, su aplicación en todos los niveles de procuración e impartición de justicia. Pero hay también un desafío importante: generar entre la sociedad el pleno respeto a los derechos humanos por ser el medio indispensable para garantizar la seguridad pública, en la medida en que constituye la única vía para identificar y procesar a los verdaderos culpables. Este es el tema que abordaremos en Periodismo desde el Campus. Mónica, pues otro caso donde la Suprema Corte interviene para reparar injusticias, violaciones procesales que se llevan a cabo después de detenciones en nuestro país. Pues sí, este es un precedente importante que ha suscitado mucha controversia social porque las víctimas, es decir, algunos de los padres de los jóvenes que murieron en Villas de Salvarcar, siguen considerando que Arzate es culpable, que él es responsable porque fue, identificado por algunos de los sobrevivientes, se dice, pero es importante aquí rescatar lo que supone esto en términos, digamos, o de fondo, respecto de la garantía de los derechos humanos, especialmente el derecho al debido proceso en México. Tenemos también muy recientemente, ¿no?, recordamos el caso de Florence Cassés, que era un caso similar en el sentido de que lo que está diciendo la Suprema Corte de Justicia es que cuando hay una violación a los derechos humanos en el proceso de procuración de justicia y posteriormente también de impartición de justicia, ya no es posible determinar si la persona participó o no. Y esto es muy importante poder comunicarlo a la sociedad, porque actualmente por todas las percepciones sobre la inseguridad, ¿no?, hay una reacción social respecto de solicitar mano dura, pedir mano dura al gobierno y pedir precisamente o percibir a los derechos humanos como una amenaza en contra de la seguridad pública, cuando es todo lo contrario. Lo que nosotros garantizamos cuando respetamos todos los derechos humanos es que los culpables, los responsables y solo los responsables son quienes van a ser, en este caso, procesados y juzgados, y que no va a haber, por un lado, gente inocente en la cárcel, pero también que no van a estar los responsables, los verdaderos responsables en la calle. Lo dices muy bien, este es un caso que ejemplifica la mala percepción que se ha construido mediáticamente y en general en la percepción pública, como lo señalas bien, acerca de los derechos humanos como un obstáculo para, digamos, una expedita procuración de justicia y captura de responsables. Pero al final, esta posibilidad de que las autoridades torturen, obtengan declaraciones contra, violando los derechos humanos, acaba
facilitando que cualquier inocente pueda ser víctima de estas prácticas. Exactamente, tenemos muchos casos, ¿no?, de inocentes, el recientemente liberado Alberto Patistán, ¿no?, que fue precisamente, bueno, una persona claramente inocente que estaba en la cárcel. Y también aquí algo que me parece que es importante rescatar y dejar muy claro es que lo que lejos, o sea, lo que no consigue precisamente la violación al debido proceso es acabar, ¿no?, o es que el verdadero responsable esté en la cárcel. Y permíteme citar un caso que tiene ya algún tiempo, pero es muy ejemplificativo. En los años 90, cuando se dio pues todo visibilización de los feminicidios en Ciudad Juárez, la policía atrapó a una persona, no sé si lo recuerdas, Sharif, que se dijo que era el asesino serial, que era pues la persona que había cometido los feminicidios. Se acusó en su momento, se dijo que había sido torturado igualmente. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues estaba supuestamente el responsable en la cárcel y seguían ocurriendo los feminicidios y hasta la fecha es un problema no resuelto. Entonces eso es lo que tenemos nosotros cuando no se respetan las garantías del debido proceso y cuando no hay una profesionalización en consecuencia de la investigación, de la procuración de justicia y de la impartición de justicia. Otro caso también muy emblemático en el que intervino la Corte fue Acteal, que rápidamente se buscó a chivos expiatorios, otros indígenas igual de pobres y vulnerables que los que habían sido víctimas de la masacre, que acabaron pues pagando por acciones que simplemente no habían cometido. Ahora, yo te quisiera preguntar sobre el caso de Patistán y que ahora comentas, ¿cuál sería la diferencia? Porque en un caso tenemos el indulto del presidente y ahora una decisión de la Corte. La gran diferencia es que Patistán precisamente sale por una decisión del Ejecutivo que no acredita, digamos, judicialmente su inocencia, es decir, él no sale formalmente o jurídicamente como inocente, sino sale como alguien a quien se le concedió un perdón, ¿no? Es una graciosa concesión del presidente. Y esto es muy grave, mientras que Arzate precisamente sale como inocente, porque… O no culpable. Pues, no culpable, exactamente. El término correcto es no culpable, lo mismo que Florence Cassés. ¿Por qué? Porque dadas las condiciones no se pudieron acreditar los hechos. Lo que es muy sintomático, por ejemplo, el caso de Patistán, en contraste con el de Arzate, es que desafortunadamente estos remedios, digamos, estas grandes decisiones se han dado casi de manera exclusiva, no diría absolutamente, pero casi de manera exclusiva cuando los casos han logrado escalar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y era lo que se mencionaba en la cápsula. Tenemos que lograr precisamente que estos criterios permeen a la justicia local, a los tribunales federales también que conocen del juicio de amparo, para que todos los jueces apliquen ese criterio y se obligue al Ministerio Público a integrar bien las averiguaciones previas, se obligue a las policías, al ejército, a poner inmediatamente a disposición del Ministerio Público al inculpado para precisamente que rinda su declaración en los términos establecidos por la ley. Esto es lo importante de este precedente, pero efectivamente, tanto el caso de Florence Cassés como el de este caso de Arzate pues llegan a la Suprema Corte y es el más alto tribunal quien tiene estos criterios, ¿no? Pero desafortunadamente esto no ocurrió en este caso de Patistán, que era además muchísimo más claro, ¿no? Es decir, que era menos controvertido socialmente. De tal manera que en buena medida son los abusos de los ministerios públicos, el mal trabajo de un juez que otorga consignaciones viendo que las pruebas que ofrece el Ministerio Público son débiles, que fueron obtenidas, digamos, de manera fraudulenta o incluso violentando garantías constitucionales, lo que acaba eventualmente favoreciendo que culpables estén sueltos. No digamos, las organizaciones de derechos humanos, no la decisión de la Corte en un caso específico, sino la mala actuación de nuestro sistema de procuración y en parte de impartición de justicia. Efectivamente, y digamos en términos muy simples, lo que genera esta mala integración de las averiguaciones previas, esta mala, digamos, consolidación de las pruebas, es la imposibilidad para conocer la verdad.
¿no? Que esto ocurrió muy claro en el caso de Florence Cassés. Había habido tal alteración con el montaje que se hizo, tal alteración de la percepción hacia la inculpada, que era imposible reponer el procedimiento. Ya no se puede reponer el procedimiento, buscar más pruebas, porque está viciado de origen. De tal manera que es muy importante lanzar este mensaje que la única manera para garantizar la seguridad pública en México y tener una sociedad con una mucho mejor convivencia es la garantía plena de los derechos humanos. Mónica, pues muchas gracias por tu comentario. Una vez más pones sobre la mesa que un Estado fuerte no puede ser un Estado abusivo, sino aquel que es muy escrupuloso en el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Te esperamos pronto en tu espacio con uno más de tus comentarios. Ya están en nuestro estudio aquí en Ciudad Universitaria nuestras invitadas para hablar del tema de la Alianza para el Gobierno Abierto y sus implicaciones para México, Almudena Osejo y Paulina Gutiérrez del Centro de la Contraloría Social de El Ciesas. Quédese con nosotros, continuamos.